Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Como todas las semanas, estamos con Daniel San Martín, soy Tomás Sánchez y estamos intentando entender hacia dónde va el planeta con todos estos cambios tecnológicos, políticos, de tendencias, demográficos. Daniel, ¿cómo estás? Hola Tomás, ¿qué tal? Estoy bien, volvemos, estamos con un poquito menos de cadencia en nuestros podcasts, pero ya estamos volviendo y hoy tenemos un capítulo, creo yo, particularmente interesante. Y particularmente interesante porque muchas veces tenemos discusiones de futuro que son relevantes, pero trajimos a un experto, o más bien a una experta, en una materia que es fundamental, que es el tema del trabajo, de las políticas laborales, y creo que sacamos harto en limpio en nuestra conversa con ella. Exactamente. Hemos conversado mucho sobre cómo la inteligencia artificial viene a cambiar las reglas del juego, particularmente en el mercado laboral. Y justamente hoy día conversamos con Elisa Cabezón, ella es directora de Evidencia en Pivotes, un think tank que justamente uno de los temas que ha tratado y ha discutido mucho es, bueno, cómo se adapta el mercado laboral, cómo lo hacemos dinámico, cómo en el fondo prevenimos de que no quede una embarrada cuando empieza a generarse mayor fricción en el mercado laboral, dado que la inteligencia artificial empieza a jugar un rol. Y es interesante porque ellos tienen, y ella nos explicó muy en detalle, una propuesta en particular, que es interesante porque muchas veces acá intentamos discutir la filosofía de los temas, pero creo que es súper interesante, uno esté de acuerdo o no, escuchar una propuesta concreta, técnicamente sólida. De nuevo, uno puede estar de acuerdo o no, pero creo que es un aporte a los temas que intentamos traer en este humilde, pero muy esforzado canal. No, pero sí. Además que es interesante ver que de repente hay cosas como contraintuitivas cuando uno quiere balancear la flexibilidad laboral con la protección de los trabajadores. Bueno, ¿de quién es ese rol? ¿Es de la empresa? ¿Es del Estado? ¿Es de un tercero? ¿Cómo no se generan incentivos perversos cuando intento, comillas, cuidar a un trabajador, pero la verdad es que me doy cuenta que le estoy haciendo un daño de una u otra manera? Entonces sí, muy buena conversa. Pero antes de eso, no se nos puede olvidar nuestros queridos auspiciadores. Primero, partamos por Raya, porque la verdad es que en este mundo que está cambiando y usted quiere tener una comunicación, una publicidad de vanguardia, la verdad es que Raya.cl es el lugar donde encontrar a la agencia que ya tiene un pie en el futuro. Es verdad, hay muchas agencias, hay mucha oferta, de hecho, en Chile y en Latinoamérica, pero creo de verdad que hay pocas que estén en la vanguardia. Muchas agencias siguen con una mirada muy antigua, legacy, por decirlo, y creo que Raya da en el clavo no solamente por la mirada que tiene, sino que por los productos que está ofreciendo. No nos olvidemos que ofrece este producto, Wave, que es una plataforma para crear influencers con inteligencia artificial. Es decir, crear influencers exactamente como tu marca, lo que tu marca necesita y que se ajusta pero perfectamente al mensaje que quieres dar. Así que raya. Exactamente. Y si lo tuyo es crecer y la publicidad ya está haciendo lo suyo, pero quieres ir aún más rápido, la verdad es que muchas veces comprarse una empresa es un camino muy efectivo, muy rentable, de bajo riesgo. Es decir, versus invertir $1 millón en montar una nueva capacidad en tu empresa, un nuevo equipo comercial, intentar abrir perdón, una nueva línea de negocio, la verdad es que muchas veces hay una opción donde invertir una empresa que se puede fusionar con la tuya, donde uno puede tomar participación y de esa manera ser capaz de acelerar ese crecimiento en empresas medianas y por lo tanto comprarse una empresa es algo que está al alcance de la mano, es rentable y para eso Valoriza son probablemente los socios que tú necesitas para ayudarte de punta a punta desde la definición estratégica hasta la valorización de la empresa, pasando por todo lo que hay entre medio para poder crecer más rápido. Y además valoriza, son boutique, es decir, no es una lejana compañía que te manda un par de números por mail, sino que están de verdad contigo en cada parte del proceso. Y eso yo creo que es clave. Yo creo que muchos de los empresarios que están pensando en crecer necesitan un compañero, un partner. Y creo que en ese sentido Valoriza lo hace realmente bien. Exacto. Entonces, si quieren saber más, visítenlos en valoriza.com. Y sin más, querido Daniel, vamos a nuestra entrevista con Elisa Cabezón. Vamos allá. Hola, me llamo Elisa Cabezón, economista y soy directora de evidencia de Pivotes. Elisa, muchas gracias por tu tiempo. Con Daniel siempre estamos discutiendo de cómo se viene el futuro, de cómo
los cambios, las nuevas tecnologías nos van a impactar y algo que difícilmente puede ser más material, más tangible, es cómo las tecnologías hoy día están de una u otra manera cambiando el mercado laboral. Cómo pueden afectar nuestros trabajos, cómo pueden afectar nuestros sueldos, cómo pueden afectar toda esta dinámica. Y entiendo que ustedes en Pivote, este es un tema que lo han estudiado bastante. ¿Cómo lo ven hoy día ustedes? ¿Cuáles son los riesgos que ustedes perciben de los cambios que hoy día se están dando en el mercado laboral? Mira, riesgos y también oportunidades. Lo que está pasando con el mercado tanto mundial y nacional laboral es que son mercados más dinámicos, donde hay nuevas tecnologías, nueva inteligencia artificial y eso abre nuevas oportunidades y también genera el riesgo de que otros mercados quedan obsoletos, ¿no? Entonces, eso hace un esfuerzo que tenemos que hacer para que nuestro mercado laboral también, y eso implica que tanto las empresas sean más ágiles, irse de un sector a otro, y también para que los trabajadores se puedan mover más fácilmente de un sector productivo a otro sector productivo. Y eso es clave. Y lo que nosotros vemos es que nuestra regulación laboral, nuestro código del trabajo, es rígido. Tiene barreras que impide esa movilidad y ese dinamismo de nuestro mercado económico. Me parece, yo estoy de acuerdo contigo, Elisa, como en general de la flexibilidad es importante, y ahora solamente va a ser el challenge del punto. Es una pregunta en el presente, digamos, o, digamos, analizando el historial de los últimos 20 o 30 años del mercado chileno, si concentremos en el mercado chileno, y ¿Mm? usted hace la misma pregunta en nuestras tecnologías digitales. Entonces, la pregunta hacia atrás o histórica o clásica es, ¿cómo nos aseguramos o qué políticas posibles hay para, al mismo tiempo que aseguramos flexibilidad, aseguremos cierto nivel de seguridad, o sí, seguridad a los trabajadores de nuestro país? Sí, mira, acá tú puedes hablar con cualquier emprendedor, ¿ya? De hecho, hay referentes como Google, está Elon Musk, y hay una clave que ellos usan para aventurarse a este mundo de la innovación, la nueva tecnología, de aprovechar todas estas herramientas que aumentan la productividad en el trabajo y aumentan la calidad de los servicios. Y ellos usan un concepto muy concreto. La innovación implica asumir estos riesgos que sea lo menos costoso posible. Eso es lo que está exigiendo hoy el mercado laboral. ¿Y qué pasa hoy en Chile? Hoy en Chile hay una regulación muy concreta que es la indemnización por año de servicio. ¿Listo? Que esa indemnización es el monto que la empresa tiene que pagarle a un trabajador solamente si lo despide, porque es un sueldo por cada año trabajado, ¿ya? Y en Chile ese monto es muy caro, es de lo más caro del mundo. La regulación le pide que tenga que pagarle 3 sueldos. En Chile, un mismo trabajador, por 10 años trabajado, le tienen que pagar 10 sueldos. O sea, es más de 3 veces más caro. ¿Y eso por qué impacta o impide que las empresas puedan adaptarse a la innovación y a un mercado más dinámico? Porque cuando una empresa se aventura a este mundo de la innovación y no le va bien, el costo de cerrar es carísimo, porque reducir la planilla, es súper caro, implica un gran uso de liquidez de la caja de la empresa, y eso hace que se acerque al mayor susto que tiene cualquier emprendedor, que es el quiebre de caja. Tú hablas con Mm. cualquier emprendedor y la principal barrera para poder crecer y expandirse en el mercado es superar el quiebre de caja. Entonces la indemnización aumenta ese riesgo, ¿ya? Eso es para el mundo del emprendedor. El trabajador también tiene un costo enorme, porque el trabajador solamente recibe esa indemnización si es despedido. Si un trabajador se cambia voluntariamente, está en un trabajo que no le gusta, que ve que la empresa no es tan productiva, que una empresa que se está quedando atrás, hay mal ambiente laboral, y ve una nueva oportunidad, cambiarse voluntariamente tiene un costo para él, porque la indemnización solamente la recibe si es despedido. Si se cambia voluntariamente, recibe cero. Que sea un win-win para la empresa y para el trabajador. Y que es una indemnización a todo evento, es reducir el monto, pero hacerlo a todo evento a través de una cuenta de ahorro, similar a la cuenta individual que tiene hoy el trabajador en el seguro de cesantía. Hoy todos los trabajadores, mes a mes su empleador le paga un 2% de su sueldo, más o menos, cambia por el tipo de contrato, pero más o menos 2 puntos de cotización que va a su cuenta individual, ¿cierto? Y que accede en época de cesar a eso. Reducir la indemnización y hacerla a todo evento para que el trabajador tenga su propia mochila y tiene acceso a esa mochila independiente por la causa en que termina su relación laboral, tanto si es despedido o si se cambia voluntariamente.
que el hecho de que se cambie voluntariamente de pega no sea un costo para él, porque pierde la indemnización, sino que también la recibe. Y a la empresa también un beneficio, porque reducía este monto y además... Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el emprendimiento no le va bien, tiene que despedir y tiene que pagar todos los montos de una. En cambio, esto ayuda a suavizar ese caso de siniestro al hacerlo cada mes y además al hacer el monto más chico, más pequeño, menos costoso para él. Yo creo que esa es una solución que puede permitir un poco más de dinamismo y que protege al trabajador y también ayuda a que la empresa pueda aventurarse en este nuevo mercado más dinámico y de más oportunidades. Frente a un escenario adverso, llámese quedarse, la empresa hace lo suyo y es el Estado, pero de una otra manera es el Estado o es un mecanismo externo a la empresa, en este caso una cuenta de ahorro externa bajo una figura o una institución diferente, la que de una otra manera entrega esa provisión de seguridad social. ¿Es así o no? Ahí tu pregunta es, ¿quién financia esa seguridad social? ¿Si la financia el Estado o la financia la empresa? Creo entre quién financia y bajo quién radica la responsabilidad, porque en el fondo lo que yo siempre he encontrado conflictivo es que es la empresa la que tiene que entregar la seguridad social. Cuando la empresa para mí es pastelero sus pasteles, la empresa, entre comillas, no es responsable del trabajador. El trabajador está haciendo un contrato con la empresa que le dice, yo te vendo mi tiempo a tanta hora, y nosotros como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo en, bueno, cómo resguardamos a ese trabajador cuando tiene un problema. Perdón que me meta, pero como reflexión de Tomás, hay como un supuesto básico que en el fondo con la propuesta de ustedes, que puede estar perfecto, se sigue dejando en la empresa la responsabilidad con un mecanismo distinto, pero se sigue dejando en la empresa la responsabilidad de proteger de una u otra manera al trabajador. Y desde Tomás, uno podría pensar, oye, ¿por qué ese rol no es de otro ente que no sea la empresa? El Estado, ONG, la sociedad en su conjunto o lo que fuere. Ojo, yo, Daniel, no creo que queda en la empresa. Creo que de alguna manera la propuesta de Elisa y de Pivote la saca un poco. Y quiero justamente como reflexionar en respecto. Apagando ese 2% extra. Y eso. Hay dos cosas ahí. Claro, sería un 2% extra. Por ejemplo, hoy la cuenta individual de seguro de cesantía son cerca de 2. Depende si es contrato indefinido o contrato fijo. Entonces, una propuesta que ha surgido de otro economista, esto no solo Pivote, es pasarla de 2 a 4,11. Cuando una cotización de 4,11, eso equivale a pagar una indemnización de medio sueldo por cada año trabajado. Hoy es un sueldo por año trabajado, esto reducirlo a la mitad. ¿Ya? Pero, en este caso, como va la cuenta individual del trabajador, que es propiedad del trabajador, el trabajador tiene acceso a esa cuenta, es suya, independiente si es despedido o no. Hoy la indemnización solamente se paga en caso de despido, nada más. Y eso genera muchas distorsiones, por lo que te digo antes, de que el trabajador a veces fuerza el despido, no se cambia a una empresa más productiva y eso genera muchos efectos nocivos en la productividad a nivel agregado al mercado laboral. Entonces ahora la pregunta es, lo que estoy entendiendo un poco, porque estoy con una mirada más de economista, es ¿quién paga al final? Eso es. ¿Quién se hace cargo? Es quien lo financia. Si lo financia la empresa con la cotización o si lo está financiando otro ente que puede ser el Estado. Para mí, si lo financia el Estado, también lo está pagando la empresa. Como el Estado, ¿dónde saca su plata? La mayor parte, o sea, lo saca de impuestos. Entonces, y además hoy estamos con un tema en Chile de que recursos fiscales no nos sobran. De hecho, estamos continuamente con un déficit de 2 puntos del PIB. Eso es mucho. Entonces, si tú tiráis esta pelota al córner y decís que este seguro lo financia, se haga cargo el Estado, al final está ahí el mismo problema. Paga Moya, y el que está pagando están siendo la empresa con los impuestos, los chilenos con el IVA, no sé, con diferentes recursos. Yo creo que es más directo y es un debate más transparente decirlo, que esto sea a cargo con una cotización que paga el empleador todos los meses a la cuenta de cada trabajador. Y acá tú hablé con la empresa si ellos están dispuestos a hacer esto. Yo creo que la mayoría te va a decir que sí. Y de hecho la propuesta que nosotros hacemos son 2 planes alternativos. ¿Ya? Primero, esto es para las nuevas contrataciones. No para las contrataciones vigentes que tienen su indemnización acumulada. Eso se va a cumplir, eso se respeta. Entonces son para las nuevas contrataciones. Y para estas nuevas contrataciones lo que proponemos es ofrecer un contrato alternativo. Cuando el trabajador pacta con la empresa, el trabajador puede decir, o sea, este pacto puede ser
te mantienes en el sistema vigente con la indemnización actual, el seguro de cesantía actual, o está esta nueva opción que te doy son 4 puntos de cotización que va a tu cuenta individual y que es a todo evento. Y ahí te da más flexibilidad para que empleador con la empresa pacten el acuerdo que sea más compatible con su realidad. Un poco eso es la respuesta que te puedo dar a tu pregunta. Ahora, yo no sé si ustedes se refieren a asumir otra responsabilidad aparte del financiamiento. Esa parte a mí me cuesta concretizarla. No sé si tienen otro aspecto que no se refiere al financiamiento que se debe externalizar al Estado y no a la empresa. Por eso, acá yo lo que estoy tratando de interpretar a Tomás, más que una propuesta nuestra, más que mostrar nuestra opinión, yo creo que lo que Tomás quería decir era que en el sistema chileno y en general en los sistemas laborales occidentales al menos, hay un supuesto base que es que la empresa tiene que financiar esta seguridad social y que yo estoy de acuerdo contigo, finalmente el Estado tiene que recoger impuestos, pero es importante entender que esto es un impuesto al empleo y por lo tanto es Totalmente. distorsionante. Y podría haber una fórmula, me hubiese la correcta, donde no haya este impuesto al empleo y a través de impuestos, ya sea como sea llama tú lo financies, garantizas de alguna manera la seguridad social de las personas y un Claro. instrumento que ya no se hace. O yo no conozco ningún país que formalmente lo haga, salvo quizá, diría, algunos países europeos que tienen el Universal Credit, que es una forma bien primigenia de Universal Basic Income, que yo diría que lo más parecido tratar de sacar este impuesto al trabajo y llevarlo al ámbito del Estado. Pero igual va a tener que financiar con otro impuesto. Y ese otro impuesto va a generar otra distorsión. Entonces esto es claro. Lo estoy haciendo, a ver, y esto a dónde lo podría, ¿cómo se llama esto? Dispersar con otro tipo de impuesto. Imagínate que nos financias con puro IVA, que distorsión. probablemente es el impuesto menos distorsionante. De nuevo, no estoy diciendo que sea la solución correcta, estoy diciendo que... Sí, no, claro, está buena el Como, ¿por qué las propuestas no parten de la base que tiene que seguir siendo la empresa la que financia? Sí, esa creo que es un poco tomada. Claro, que puede ir como a un fondo más común que disperse este costo y no sea solamente la empresa, sino que se disperse a otros. Hay una buena razón para aspectos decir de la no, son economía. las empresas las que tienen que financiar, y yo estoy de acuerdo contigo, que yo creo que en la propuesta de ustedes hay para mí es casi unívocamente beneficiosas respecto a lo que hay hoy. Pero no podría ser, y en el espíritu de este podcast, uno decir, ¿qué pasa si uno recuestiona el modelo en general? ¿Es posible, no es posible, no estamos equivocando, no, hay algo que no vemos? Yo creo que la propuesta de Elisa va en un paso en esa dirección. De una u otra manera, Bueno, quitarle sí. la carga a que sea solamente la empresa la que está a cargo de la seguridad social del empleado, que es lo que yo encuentro curioso y que se da como un dado. Y de alguna manera le pasa un poco más de responsabilidad también al empleado. Es decir, el empleado, yo como trabajador, tengo que, entre comillas, administrar mi propio seguro que me voy construyendo. Y el día de mañana podría ser como podría ser de alguna manera robustecer el seguro de cesantía que hoy día existe y va a ser con más carga al empleador, con más carga al empleado. El empleado podría poner ahorros de él si quiere. El Estado podría premiar a ese empleado que pone más y le dobla la apuesta con una compensación. Todo lo que digo nomás es que creo yo que vale la pena cuestionar el supuesto de que es la empresa la que tiene que estar a cargo del empleado y no la sociedad o no el empleado en sí. Dicho eso, Elisa, para salirnos de este enrollo, ¿cómo se presenta esto de manera atractiva? Porque de una u otra manera está tan arraigado como en la cultura de que uno genera esta especie como de derecho adquirido que nadie se quiere mover de eso. De hecho, la semana pasada veíamos a parlamentarios del Frente Amplio diciendo, oye, esto lo deberíamos extender. Es decir, los topes por año de servicio no debiesen tener tope, que hoy día llegan a 11, sino que debían ser eternos. Y siempre se ve esta especie como de figura de que el empleado está mejor porque tiene un seguro más grande, pero como tú bien lo decías, genera un montón de inmovilidad laboral. La gente no se quiere mover de esa empresa porque siente que tiene un derecho adquirido y eso finalmente perjudica a todo el mundo, perjudica al empleador porque no se cambia una mejor oportunidad, pero después perjudica a la economía como un todo y al dinamismo y a la productividad porque las empresas no son capaces de evolucionar. Entonces, ¿cómo Sí, se mira, vende? yo creo que se puede vender de dos formas. Primero, tú tienes que
en Chile es tan alta, hay una relación muy fuerte, cuando tú ves los datos de los países de la OECD, el monto de la indemnización respecto a qué porcentaje de la fuerza laboral. ¿Ya? La fuerza laboral incluye a todos los ocupados y la gente desempleada. O sea, todo el sector de la población que quiere trabajar y busca trabajo. O sea, o ya lo tiene o está buscando, está disponible para trabajar. Lo que se ve es que mientras mayor es la indemnización, hay una relación de que menor es el porcentaje de la fuerza laboral que tiene un contrato protegido por la indemnización. Para tú tener derecho a una indemnización, tiene que tener un contrato formal e indefinido. ¿Okay? Entonces, lo que demuestra la literatura es que si tienen una indemnización muy alta, desincentiva a las empresas ofrecer estos contratos indefinidos. Y eso hace que ofrezcan otro tipo de contrato. Por ejemplo, boletas de honorario, contrato a plazo fijo, o derechamente la informalidad, o que haya más cesantía, que las empresas ofrezcan menos trabajo. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que vender es que esta alternativa de reducirla y hacerla a todo evento, a bajar en los costos laborales a la empresa, permite que sea más fácil contratar y que más personas puedan acceder a este empleo de calidad. Yo creo que los chilenos, la mayoría de los chilenos les gusta un contrato indefinido. Le da mucha más protección, le da mucha más certeza que un contrato informal que en cualquier momento puede desaparecer, o un contrato a plazo fijo que cada cierto tiempo tenés que volver a buscar un trabajo y te genera muchas más costos para la persona. Eso es lo primero. Entonces, esto te permitiría que más personas accedan a este trabajo de calidad. Y lo segundo es que esto le da más libertad al trabajador. El trabajador a veces puede estar en un trabajo y dice, oye, ¿sabes qué? No quiero renunciar porque no quiero perder lo que ha acumulado de la indemnización. Porque eso es lo que está en la mente de las personas, que la indemnización, cuando yo creo que no es correcto, la indemnización te la pagan cuando te despiden, pero el trabajador tiene en su cabeza que tiene un derecho adquirido acumulado. Entonces, está en un trabajo que no le gusta y si se cambia voluntariamente, él siente un costo, porque pierde todos los años acumulados trabajado ahí. Entonces, si tú la reduces y lo haces a todo evento, le das más libertad al trabajador para renunciar de una pega en que no está feliz. Y también otras distorsiones que generan injusticia dentro de la empresa. A veces está la empresa en una situación complicada y tiene que despedir. Y a veces tiene que despedir al trabajador más comprometido y más motivado porque lleva menos tiempo. En vez de despedir a un trabajador que lleva más tiempo, que es menos comprometido, que es conflictivo, y el trabajador ahí sabe que no lo va a despedir porque es muy caro despedirlo a él, y el empleador despide al otro trabajador que lleva menos tiempo y que está generando más beneficio a la empresa. Entonces también genera mucha desigualdad e injusticia dentro de la misma empresa. Entonces, esas distorsiones generan conflicto laboral y un ambiente más malo para trabajar. Es interesante lo que dice Elisa, que a veces, muchas veces los trabajadores no lo tienen tan claro, que como dices tú, ustedes lo ven como una protección, un beneficio, que si se cambia ellos están perdiendo algo, pero la verdad es que ellos también ganan libertad, ganan casi, uno podría decir, empoderamiento, la capacidad real de cambiarse de pega al final. Y eso es valioso, ¿no? Lo rescato. Ahora, eso me lleva a pensar, ahora, la nueva versión de mi pregunta anterior, que es medio incontestable porque tiene que ver sobre el futuro y hay miles de... Entonces, más que una respuesta precisa, lo que pido es también una reflexión. Estamos viviendo tiempos de cambios tecnológicos extraordinarios. Hay escenarios donde uno podría pensar que este cambio tecnológico es tan rápido y la mejora cognitiva de algunos sistemas digitales es tan veloz que efectivamente pueden ir mejorando más rápido que lo que la economía es capaz de redistribuir los sectores productivos, lo cual podría, en escenarios que no son absolutamente locos, sino que son relativamente razonables, que a pesar de que uno piense que a largo plazo, siempre en una economía más o menos decisiva va a terminar regular, pueden que haya gente que se quede sin pega por años. La reflexión es, ¿qué mecanismos pueden existir? Porque al final el mecanismo que tú estás proponiendo está como... Pensar en gente que ¿cómo hacemos para resolver el problema de los 2-3 meses entre que yo me cambio de pega? Sí. 6 meses. Pero creo, y contéstame también, yo estoy equivocado, no está pensado para escenarios donde una persona va a pasar 5 años y si tiene que reinventarse por completo su set de habilidades, va a pasar 5 años entre pega y pega. Entonces, ¿qué hacemos? Y de nuevo, no espero una respuesta que me diga ahora, esta es la receta, pero en una reflexión de si el escenario que estoy diciendo es algo absolutamente imposible que ocurra o
vamos a tener, puede ocurrir esto de que hayan grupos importantes de la población de trabajadores que no sean capaces de reconvertirse en corto plazo y hay que buscar algún tipo de solución para su protección 2, 3, 4, 5, 6 años, o algunos que hacen los trabajadores más Claro, digamos, entonces ahí avanzados el hasta el final. objetivo sería reducir los periodos de cesantía, Mm. ¿no? ¿A eso te refieres? Que los periodos de Pero por cesantía eso, pero hay sean más más cortos. técnicas para pensar de que hay gente que no va a tener una persona, si ciertas labores, personas muy especializadas, se automatizan Ujú. y esa persona no tiene otro set de skills, no es que no tiene dónde cambiarse esa persona. Entonces va a tener que Eso, cambiar eso, su set de habilidades y eso toma tiempo. esa es la gran pregunta. No por eso. Sí, esa es la Claro. pregunta. ¿Tú crees que lo que estoy planteando es un escenario posible, sí o no? Y si lo es, ¿qué políticas se te ocurren de que podrían ser implementadas para abordar ese escenario que es distinto al mundo que vive hoy día, donde la gente se cambia de pega? Dos cosas. Primero, yo creo que también hay que bajarle un poco el susto a este tema de la automatización, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, no me acuerdo, cuando pasó la revolución industrial, ¿cierto? En 1700, no sé, bueno, en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando estaba cambiando la revolución, que fue un gran ajuste en el mercado laboral, porque hubo automatización, ¿cierto? Y claro, en el corto plazo se perdió muchas pegas. Pero cuando tú miras los números, desde que ocurrió esa revolución, la tasa de ocupación, la tasa de empleo a nivel mundial creció, se expandió. Entonces uno diría, oye, fue una época de automatización súper fuerte y lo que vimos es que el mercado laboral se extendió, no se achicó, ¿ya? Sí, Eso mirando un eso es poco, un cierto, poco, pero eso es con un una poco nómina para nivel agregado. el pasado, ¿ya? Entonces Por eso, esa primera revolución pero tecnológica tiene que un está grupo de experimentando el humano. personas con nombre y apellido que nunca lograron volver al mercado laboral. El mismo ejemplo que tú estás diciendo. Hay un gran desafío ahí, entonces también en la parte educativa. Por ejemplo, la gente dice que ChatGPT reemplaza muchas pegas, ¿cierto? Puede ser, pero el ChatGPT yo creo que lo que va a generar es que, como yo estoy en línea contigo, que va a separar a la población en dos. La gente que tiene esa capacidad analítica de sacarle pruebas al ChatGPT y la gente que no tiene esa capacidad analítica, porque si tú le pasas el ChatGPT a alguien que no sabe analizar, que no sabe cuestionar las cosas, va a entregar productos de mala calidad. En cambio, ese mismo instrumento, si lo pasas a alguien que tiene esa capacidad analítica, le va a sacar mucho provecho. Yo creo que esto es un desafío en la forma en que enseñamos, sobre todo en la universidad, que un gran desafío para las universidades, para también los centros técnicos, de cómo implementamos esa capacidad más analítica a los estudiantes. Ahora, la gran pregunta, tú dices, ¿qué va a pasar con este sector de la población que se va a quedar atrás? ¿Qué va a proteger? Yo voy a ver a mi respuesta más de economista. Hay que facilitar que las empresas crean empleos, ¿ya? Hay que facilitar que las empresas se expandan y crean empleo. La indemnización que tenemos hoy en Chile, y voy a volver a mi punto, es una gran barrera que rigidiza e impide a las empresas contratar con más facilidad. Entonces, si tú quieres tener un mercado que entregue más oportunidades de trabajo a las personas, tienes que reducir las barreras que impiden a las empresas a contratar más. Sí. Oye, Entonces Lisa, yo creo que eso ayuda, no resuelve todo el problema. Yo creo que también esto es algo integral enorme. Esto también implica muchos desafíos en la forma en que educamos a las personas, todo vinculado al capital humano, cómo se desarrolla. Pero yo creo que si vaya al código del trabajo, una barrera que uno puede bajar y facilitar que se creen más empleos y más gente pueda reinsertarse al mundo laboral, este rediseño a la iniciación por despido. Y acá habla con los emprendedores. De hecho, salió una encuesta de Mercado del Futuro. Algo así, Mercado del Futuro se llama la encuesta, que hicieron en Chile a las empresas chilenas. Y le dijeron cuáles son las principales barreras que ustedes encuentran a este gran desafío de la digitalización. O las principales oportunidades o cambios que se pueden hacer. La respuesta más votada fue flexibilizar y reducir los costos de despidos en Chile. Esa fue la respuesta más votada. Y después vieron otras respuestas que era capacitar al trabajador, flexibilidad horaria, creo que también salió. O sea, otra respuesta. Pero la mayor parte de la respuesta de las empresas fue facilitar la contratación reduciendo los costos de despido. Esa fue la más votada.
Y era una respuesta dirigida, era una encuesta dirigida de cómo las empresas están enfrentando a este nuevo desafío de la digitalización y los cambios tecnológicos. Oye, Elisa, no puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, a mí como emprendedor me ha pasado más de una vez que uno se da cuenta de cuando quiere contratar gente, el código laboral tiene tantas páginas que si uno, por decirlo así, no va al tipo de contrato por defecto, cualquier tipo de modificación te mete en un problema. Y uno como buen emprendedor, o ni siquiera como emprendedor, una empresa un poquito más mediana que tenga 30, 40, 50 personas, no tiene un abogado de planta. Entonces, lo último que quiere es tener que estar llamando a un abogado cada vez que tiene que armar un contrato laboral, pero al mismo tiempo sabe que si ese contrato laboral o ese cambio, ya sea como tú decías, por condiciones de trabajo, por el horario, por el lugar, por la descripción, empiezan a ser un poquito particulares y se salen del molde, uno se está metiendo en problemas. Dicho eso, hay algo, y con esto vamos cerrando. Hay algo también bien particular de la ley laboral chilena que no se condice para nada con esto que hemos hablado de la flexibilidad, de ser ágil, de construir mejores empresas, de que aparezcan nuevas empresas. Y es que la legislación chilena no te deja despedir a una persona cuando esa persona hace un mal trabajo. Es decir, y a mí me ha pasado, lamentablemente, de tener que despedir a una persona y, entre comillas, no poder decirle la verdad y darle un buen feedback, una retroalimentación que le permita mejorar y le permita aprender, porque uno tiene que ir, poner cara de póker y decir, no, esto es por necesidad de la empresa. Y la otra persona te mira con cara de, chuta, no, pero es que yo no veo a la empresa en malas condiciones o no veo a la empresa con necesidad de sacar a nadie. Y uno tiene que ir y repetir un guión que dice, no, yo te tengo que sacar por necesidad de la empresa, porque literalmente, si es que le respondo que es porque hizo un mal trabajo y le digo eso, al día siguiente tengo una demanda laboral porque el código laboral no me permite sacar a una persona que hace mal su trabajo. Eso también es parte de la propuesta, lo abordan, es tema, como que a mí me parece que necesita ser tema, como que en el fondo no puede ser que tengamos un código del trabajo que está centrado en que premiamos la permanencia, es decir, estar más años en una empresa en teoría es valioso cuando ya no lo es decir, pues es un paradigma de hace 100 años atrás, y hacer bien el trabajo, es decir, la meritocracia, no es premiado. Claro, el desempeño no es premiado. Exacto. Y un poco lo que pasa ahora que estamos con todo este tema de ciencias médicas en el mundo público, en el sector público, es lo mismo. Se premia la permanencia y no hay mucho premio al trabajador público que hace bien la pega porque todos reciben el bono de desempeño y claro, no se premia ahí. Un poco también pasa eso en el mundo privado, en menor medida. Mira, yo creo que las causales de despido, que es para proteger al trabajador, pero como tú decís, Tomás, lo que logra es generar muchos conflictos laborales dentro de la empresa. Y eso es un daño al ambiente laboral y también es un daño que impide que el trabajador pueda crecer, como tú dices, que es difícil hablarlo, ¿cierto?, en el debate público. El hecho de que no exista el despido por desempeño genera lo que tú dices, que la empresa lo tiene que esconder en necesidad de la empresa, no recibe este feedback y también genera esta injusticia de que esta indemnización, lo que hace el emprendedor que está corto de caja y tiene que reducir los costos, despide a un trabajador que lleva más tiempo, despide a un trabajador que lleva poco tiempo y que está bien comprometido y que está haciendo bien la pega y lo despiden y es como, pero ¿por qué a mí si yo hice bien la pega y este gallo está al lado mío? Porque si lleva 5 años y tú no puedes pagarle la indemnización, se va a quedar. Entonces, genera todas esas rigideces y conflictos internos. De hecho, algo que estamos pensando en Pivotes y es reducir esta indemnización, ¿cierto? Y al hacerla a tu evento, que cuando uno habla de tu evento es que el trabajador la reciba si renuncia también. Ujú. Pero también ampliar la causal de despido y tal vez incluirla esta de desempeño. Y lo que eso te genera también para la empresa es que reduce los costos laborales, el conflicto laboral. Que al final, cualquier conflicto que te lleva a los tribunales es un gran costo para el emprendedor, tanto en tiempo y en recursos de abogados y conflictos internos dentro de la empresa. También es un tema bien importante, pero también es un tema bien polémico que hay que ir trabajándolo bien, cómo llevarlo para implementarlo y hacerlo más atractivo y también proteger al trabajador ante despido injustificado. Está ese trade-off. Si al final el Código Sí. de Trabajo lo que hace es proteger al trabajador ante despido injustificado y darle más certeza. Entonces, tú puedes avanzar en eso, darle más espacio al despido, pero tiene el contrafactual que también está protegiendo mal al trabajador, desprotegiendo al trabajador ante este despido justificado. Tienen que balancear esas dos partes. Perfecto.
Oye, Elisa, yo en honor al tiempo tenemos que ir ya cerrando, pero primero quiero agradecerte porque hay algo que valoro mucho en la propuesta de ustedes, que es esta lógica no de ustedes y nosotros, sino que busquemos una fórmula que sea win-win, que ganemos todos, que el Sí. sistema sea mejor, que haya una ganancia neta, haya valor producido. Y eso es súper valorable y creo que está completamente como recogido en la propuesta de ustedes. Segundo, están metidas en un tema que es súper complicado, están cambiando el mercado laboral y lo que te preguntaba yo te hacía la pregunta incontestable hacia el futuro, entonces felicitaciones por el análisis, porque están metidas en un tema tan complicado y aún así hacer propuestas serias. Para cerrar, solo quería darte en el paso si hay algo que se te quedó en el tintero, algún mensaje que quieras como enfatizar y decir de nuevo. Es el momento para decir si hay algún mensaje final a nuestra audiencia desde tu punto de vista, Elisa. Yo creo que la propuesta es atractiva. Cuando tú ves, por ejemplo, esto cuando salió el Frente Amplio con esta propuesta de sacarle el tope de la indemnización, y tú ves los comentarios que hubo en Twitter a la noticia, varios comentarios la gente decía, oye, pero esta cuestión va a encarecer más la contratación y yo estoy cesante, o estoy con un contrato, con un contrato a plazo fijo todo el tiempo porque la empresa no ofrece el indefinido. Entonces la gente sí está sintiendo que estas regulaciones laborales que generan más costo en la contratación tienen un impacto negativo a la población. La gente sí lo siente. La tasa de desempleo está en un 8,8%. Un poco para tener referencia, en el año 2013, hace 11 años atrás, la tasa de desempleo estaba en 5,4. Ahora está en 8,8. O sea, la cantidad de gente que está con esa angustia del desempleo está aumentando. Y esas personas, yo creo que esas voces ya están empezando a hablar más y están entendiendo que si tú generas más costos laborales, son menos oportunidades para que ellos puedan ingresar a este empleo de calidad, con contrato, con seguridad social y con más estabilidad. Entonces, yo creo que hay que escuchar ese sector de la población que está excluido de este trabajo formal que todo el mundo quiere aspirar. Yo creo que te marco solamente con un dato ya, perdón, con un dato. En la Universidad Diego Portales hicieron una encuesta a los trabajadores informales, porque está la creencia que el trabajador informal está ahí por voluntad, porque tiene más beneficio, no tiene horario, tiene un sueldo más líquido porque no pagan sus cotizaciones. Está esa teoría. Y le preguntaron a los trabajadores informales, y le preguntaron, si a ti te ofrecen un trabajo con empleador y con contrato, en que el empleador te paga tu seguridad social, ¿tú dejarías tu trabajo informal y te irías como asalariado en el mundo formal? El 81% de los trabajadores informales dijo que sí, que se cambiaría. ¿Qué te dice eso? Que el trabajo informal no es voluntario. ¿Por qué está ahí? La mayoría de la gente está informal porque no tiene oportunidad de acceder al trabajo formal con contrato, protegido por el Código de Trabajo, en que el empleador le paga la seguridad social. Entonces, ¿quién representa a ese grupo de la población? Ese grupo de la población no tiene un sindicato, no tiene a la CUT que la represente, van a la calle. Entonces hay que encontrar la voz de los trabajadores y yo te aseguro que todos esos trabajadores que están en el mundo informal o que están siempre balanceando, moviéndose con contrato a plazo fijo, que duran 6 meses o menos de un año, están siempre con la angustia de estar buscando trabajo, ellos quieren una regulación que facilite que las empresas estén ofreciendo estos trabajos de contrato indefinido con toda la seguridad que prometen. Entonces yo creo que por ahí hay que vender este mensaje. Elisa, muchas gracias. La verdad es que estuvo muy buena la conversación y nada, esperamos probablemente conversar de esto de nuevo porque es un tema que nos va a dar que hablar durante los próximos años. Muchas gracias. Creo que tuvimos una buena entrevista. Creo que fue distinto el tono a otras que hemos tenido, tal vez menos filosófica o menos, digamos, vaga que otras discusiones que hemos tenido, pero por eso creo que es un tremendo complemento a la labor que hacemos comunicativa en este producto, en este podcast. Interesante lo claro, lo específico, lo soportado de la propuesta de Elisa, eso primero. Y segundo, se lo dije a ella, pero quiero volver a decirlo, yo valoro mucho la lógica de crear políticas, crear propuestas que estén diseñadas desde su origen, que sean win-win. Es decir, que sean cambios que de verdad sean valorados o valorables
por ambas partes. Y Sí. eso está muy claro en la propuesta de Elisa, y en ese sentido creo que muy valioso, a mi juicio, haber conocido de primera fuente esta propuesta. Mm. No, tal cual. Creo que me gusta mucho cuando somos capaces de bajar la pelota a tierra y somos capaces de discutir algo como bien en concreto, específicamente cuáles son los cambios y no todo de manera conceptual o estratégica. Sobre lo que tú dices, estoy muy de acuerdo. Uno, no se siente que una propuesta con el tejo pasado, ¿cierto? De una es un win-win de algo que puede ser feasible, que puede ser practicable mañana. Y por otro lado, el tener un balance bastante adecuado entre lo técnico, lo que es necesario, pero al mismo tiempo lo que es políticamente viable, ¿cierto? No fue simplemente, oye, flexibilicemos el mercado a rajatabla y se acabaron las indemnizaciones, sino que fue, bueno, ¿cómo lo hacemos para que genuinamente no genere desincentivos? Y por eso tiene que ser a todo evento, cosa que una persona al día de mañana cuando quiere salir de una empresa puede emprender, o puede ser porque la verdad es que tiene que salir porque lo echaron, o tiene que salir porque no hizo bien la pega y no era el lugar donde tenía que estar, y la verdad es que va a poder encontrar un lugar donde va a poder ser más productivo y se va a poder realizar como persona, o no. La empresa estaba pasando un mal minuto, tiene que hacer cambio. Entonces, permite que la economía se adapte y por lo tanto uno ve algo que es mucho más sustentable en el largo plazo para todo el mundo, para empleados, para empresas y para la economía como un todo. Sí, ahora, una vez habiendo reconocido esto y dicho esto, sí creo que es importante hacer una reflexión. Creo que no podemos Mm. terminar nuestro podcast sin una reflexión importante, que es que estas propuestas asumen que muchas de las variables, de las dinámicas que va a tener el mercado del trabajo en los próximos 5 o 10 años son similares a las que hemos tenido. Que es un supuesto que es razonable, con la que los policymakers tienen que muchas veces basarse, pero creo que esta conversación y esta propuesta, y esto no es una crítica a Lisa, sino que es una realidad de las políticas públicas en general, no se hacen cargo de reales grandes cambios que podemos, que los conversamos siempre en este podcast, que podrían venir. Existe una probabilidad no baja de que la inteligencia artificial en los próximos 5 o 10 años adquiera una capacidad cognitiva que de verdad deje a porcentajes gigantes de la población sin trabajo. Esa es una posibilidad. Y este tipo de políticas simplemente no están diseñadas para ese escenario. Estas Mm. políticas están diseñadas para escenarios donde hay, digamos, la gente se puede cambiar a trabajos similares en un plazo razonable, 2, 3, 6 meses. No están diseñadas estas políticas para escenarios que podemos vivir, que son donde grandes porcentajes de la población les cuesta mucho reinventarse o se tienen que reinventar en un nivel tan profundo que se van a demorar más de 6 meses, se van a demorar 3, 4, 5 años. Sí. Y por lo tanto, perdón, y con esto cierro, y una vez más, no es una crítica a Lisa, creo que falta en Chile, en Latinoamérica en general, equipos o grupos que ya estén pensando en políticas para ese escenario. Aunque Mm. después incluso no ocurra, es valorable, es valioso y es tan importante que deberíamos tener gente hoy día pensando políticas para diversos escenarios, y creo que no hay, o yo no conozco, y ese es un llamado a la gente que nos escucha. Claro, lo que pasa es que todos esos escenarios, Daniel, tienen dos grandes restricciones que son enormes. Uno, implican monumentos de presupuesto que nadie tiene, por decirlo así, es decir, montar un ingreso básico universal o un programa de reskilling y retraining y educación importantes, significa reajustar el presupuesto de cualquier nación de una manera brutal en contexto de que no es donde está la urgencia. Es decir, acá también hay un tema de que el político está programado, tiene los incentivos puestos en dos cosas. Ser capaz de soportar la popularidad que tiene en el mes por delante y ser capaz de ganar la elección que tiene en 3 o en un año más. Y por lo tanto, cuando uno le pone un problema que viene en 10 años más, dice, no, no, ojo, tengo 9 años de problemas antes que eso y me estáis pidiendo algo que técnica y políticamente es brutal porque o tengo que subir impuestos o tengo que cortar los gastos en otras cosas. Entonces, por mucho que son importantes, lo urgente se lo come. Y ahí es donde también es valorable toda esta propuesta de Elisa, porque la verdad es que viene a poner un tema que no está caliente. Es decir, el problema de esto nos lo vamos a comer después cuando efectivamente se ralentice las contrataciones o tengamos una nueva generación de personas, no sé, bajo 30 años que dicen, oye, me está costando encontrar trabajo y se dan cuenta que las personas junior muchas veces están siendo reemplazadas por inteligencia artificial y uno diga, ups, la verdad es que el mercado no se está ajustando como se debería, tenemos que hacer algo, pero ya perdimos 5 años. Por eso, y yo estoy de acuerdo con tu análisis de que es poco probable que ocurra por la dinámica política, pero creo que nuestra misión en este podcast es Seguro. levantar la mano y decir,
debería haber un grupo de personas o creemos una institucionalidad banco central independiente del gobierno a nivel estatal de largo plazo que piense en estos escenarios. Y ojo, yo no estoy diciendo cuál es la solución en este punto. Estoy de acuerdo contigo que es difícil, pero hay un elefante en la habitación, hay un elefante negro, hay un monstruo que nos puede explotar perfectamente en 7 años más. Lo que estamos pidiendo es algo razonable, es creemos un grupo, pongamos un poco de recursos estatales o como lo queramos financiar, en pensar cuáles son las políticas lógicas y razonables si es que ese elefante aparece. Sí, estoy muy de acuerdo. Dicho eso, creo que ha llegado la hora del fin. Yo me quedaría hablando mucho rato. De hecho, déjame hacer un paréntesis. Encuentro que es importante la discusión entre cómo uno separa quién está a cargo de la seguridad social versus quién está a cargo de producir en un país. Y me parece bien curioso que sin querer queriendo terminamos en este escenario donde las empresas están a cargo de la seguridad social de los trabajadores. Es algo muy curioso. Está bien, como decía Elisa, por un lado, por otro, siempre el que lo paga es el pagador de impuestos. Pero está bien, hay alguien directo que está a cargo y se le carga la mano. Y ahí creo que es donde hay algo que no podría haber sido diseñado de otra manera. Dicho eso, ahora sí que sí, queridos todos, les pedimos encarecidamente que nos den su feedback, que nos cuenten qué les parece el podcast, cómo podemos mejorar, que le cuenten a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, que este podcast puede valer la pena, porque la verdad es que no hay nada como una buena recomendación para ganar un pedacito más de audiencia y que este podcast valga más la pena. Sí, agradecimientos también a nuestros Patreons que mes a mes, día a día, ponen un poquito de esfuerzo financiero para que nosotros podamos hacer esta labor. Así que muchas gracias a todos y invitamos a aquellos que crean en nuestro proyecto a también aportar con un granito de arena. Bueno, queridos, un abrazo muy grande y nos estamos viendo o escuchando la próxima semana. Chao, chao.